INA en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora en que nos esté viendo. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en esta emisión de la serie INA en Movimiento. Y aquí damos a conocer algunas de las actividades de nuestro instituto. Yo soy Evanibaldo Morales y en esta ocasión contamos con la presencia del director del Museo Regional de los Pueblos de Morelos, Rodolfo Candelas, el maestro Rodolfo Candelas. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y el tema de hoy es el 50 aniversario del Museo Regional de los Pueblos de Morelos, antes Palacio de Cortés, para quien no los ubique. Y bueno, pues vamos directo. ¿Nos puedes hablar, para quien no esté tan familiarizado con este recinto, dónde está, qué es, a qué se dedica? Por supuesto, claro. Lo primero es en el nombre, el Museo Regional de los Pueblos de Morelos, Palacio de Cortés. No le quitamos el Palacio de Cortés. Eso ha sido algo que no sé cómo empezó ese rumor o digamos, ¿no? Esa noción, pero no, por supuesto, la gente morelense le llama a esa edificación Palacio de Cortés antes, después de que seamos museo y de que fuimos museo, ¿no? Entonces el nombre es Museo Regional de los Pueblos de Morelos, Palacio de Cortés, y pues como, bueno, digamos en términos de Shakespeare, que hay en el nombre, ¿no? Este museo del INA, este Museo Regional del INA, tiene este nuevo nombre en relación a que durante la pandemia tuvimos, digo, sin restar, ¿no? Lo duro que fue la pérdida de vidas humanas y del aislamiento, pero ese aislamiento nos permitió realizar, como dijo nuestro director general en un comunicado cuando empezó la pandemia, es tiempo del trabajo de gabinete. Y entonces lo que hicimos fue conformar un consejo académico multidisciplinario que va desde biología, paleontología, antropología, arqueología e historia, para conformar un nuevo guión. Una vez que en 2 años de reunirnos semanalmente se conformó el nuevo guión, había que ponerle nombre al niño, ¿no? Y entonces en una sesión colegiada nos dimos cuenta que a través de los principios rectores del guión y del documento que titulamos El Museo que Queremos, nos dábamos cuenta que no podía seguir siendo el Museo Regional Cuauhnáhuac, porque ya no hablábamos únicamente de este lugar que era el Cuauhnáhuac, porque Morelos es más allá del Cuauhnáhuac, y no hablábamos nada más de esa temporalidad, que no, la temporalidad mesoamericana, sino nuestra pretensión es ir del pasado remoto al futuro. En ese sentido, pues ya no cabía ese nombre, ¿no? Y por eso le pusimos el Museo Regional de los Pueblos, respetando la diversidad morelense de Morelos, ¿no? Un apunte rápido para que nos escuchen de repente también del extranjero o de estados donde no ubican bien geográficamente dónde está Morelos, que claro, nos puedas ubicar geográficamente. Sí, estamos al sur de la Ciudad de México, en camino hacia la costa, hacia Acapulco. Somos pues el estado siguiente, Morelos, y un poco más abajo, digamos a máximo 1 hora de distancia, está la ciudad de Cuernavaca. En el centro de la ciudad de Cuernavaca, en el mero centro, está el Palacio de Cortés. Y este Palacio de Cortés, del cual platicaremos un poquito más ampliamente, y se llama así porque lo mandó a hacer el propio Cortés, es el edificio civil más antiguo del continente americano, o sea, de la América continental, del Alaska a la Patagonia. Quitando las islas. Quitando las islas donde llegó Colón, que construyó antes. Entonces este es el edificio más antiguo del continente. Y te imaginarás, en estos 500 años que está próximo a cumplir, ha sido todo. Pero en los 70s, cuando sale de ahí el gobierno del estado, que tenía su sede en el palacio, pues lo toma el INA y lo primero que hace es excavaciones arqueológicas y la conformación del guión y del museo. Y eso fue en el 72 hasta el 74. Y en el 74 abre como el Museo Regional Cuauhnáhuac. Y se mantiene por casi 50 años, por 49 años como tal. Y justo este año estamos cumpliendo 50 y es justo cuando se da este cambio. Pero también sabemos, es un cambio obligado.
50 años, que es mi edad, pues ya lo pueden ver quienes nos ven a través de YouTube. Ya no queda uno también, ya necesita ahí un cortecito, ¿no? Una manita ahí de gato, porque pues 20 años no es nada, pero 50 sí. Entonces, en estos 50 años, mucha de la información con la que se conformó el guión original ya había sido afortunadamente superada por el propio instituto. Porque en estos 50 años, que también el Centro INA está cumpliendo 50 años, pues todos los académicos que han estado ahí en este medio siglo, por supuesto que han producido mucha información, muchos nuevos conocimientos, han tenido nuevas piezas incluso, ¿no? Y todo esto es lo que estamos volcando en el guión. Y esto es lo que estamos volcando en las salas del museo. Vámonos un poco hacia atrás, estamos hablando de 50 años, pero bien decías también a punto de cumplir 500 en algún momento. Antes, suele ocurrir que en los espacios que llegaron los conquistadores y construyeron edificios importantes, antes había algo ahí. Antes del Palacio de Cortés, ¿qué había? Yo creo que el Palacio de Cortés, como muchos otros, como Templo Mayor, pero nosotros tenemos una sala que todavía no hemos abierto, pero estamos próximos a abrir. Es una de las salas de arqueología, donde esta sala no la tiene ni Obama, como dice, porque tenemos ahí, yo creo, la metáfora de México, una metáfora física. Entonces tú subes una pequeña escalinata que está hecha de concreto en los 70, ¿no? Subes y estás como en una especie de púlpito y volteas abajo y resulta que lo que estás viendo es justo el vértice, la esquina de la pirámide. El basamento piramidal que está debajo del palacio. Y luego ves cómo arrancan el palacio. Y luego tienes el palacio y estás tú. Y entonces te das cuenta que el palacio se ha sostenido en 500 años porque tiene una profunda raíz. Esta raíz mesoamericana que lo ha sostenido y que nos sostiene como mexicanos. Pero también desde hace, pues justo 500 años, tenemos la llegada de estas culturas que vienen de fuera, que mediante un proceso violento, ¿no? Pero más allá de un proceso histórico, tenemos también todo esto que también somos. Estamos hablando Castilla, ¿no? Entonces, también esto es nosotros. Entonces ves el palacio y tú te encuentras sobre el cemento de la modernidad mexicana y estás contemplando esto y pues tienes esta pequeña epifanía, ¿no? De que te das cuenta, es que estos somos, ¿no? Y entonces lo que te estoy tratando de decir es que como casi todas las edificaciones virreinales tienen debajo una edificación mesoamericana. En este caso Tlahuica, en este caso el Altépetl, Tlahuica, era la zona de gobierno también. Ahorita que nos hablas de la construcción, es un edificio para los que tenemos la fortuna de conocerlo, muy muy bonito, muy interesante. Pero además, como dices, encuentras las piedras antiguas. ¿Nos puedes hablar de los materiales, de quiénes los construyeron, del tipo de arquitectura? Es muy también emblemático, ¿no? Uh-huh. Y como casi todo depende desde dónde lo veas. O sea, los ojos que tengas para mirarlo. Entonces, la mirada trágica es que destruyeron la edificación mesoamericana. Con esas mismas piedras construyeron la parte de ese tiempo del Palacio de Cortés, por órdenes de Cortés. Y pues lo hicieron, la verdad, pues construían bien, ¿no? Ya lo vemos, todas esas edificaciones han resistido los terremotos de estos 500 años, como no muchas modernas. Pero pues lo que hacen es que hacen muros que son impresionantes de ver porque muchos tienen más de 1 metro de ancho. Entonces uno pensaría que es el muro, ¿no? Y las piedras de 1 metro de ancho. Pero esto sería muy poco práctico. Entonces lo que hacen es un muro y después tienen un relleno de argamasa y luego muro. Pero esas 3 cosas constituyen un muro. Y es por eso que tienen esta solidez y también la argamasa les permite cierto movimiento. Y entonces esto le dicen trabaja los arquitectos, ¿no? Entonces trabaja con cierta sensibilidad y eso lo vuelve muy resistente, ¿no? Entonces con eso y con la mano de obra, por supuesto, pues sí, esclavizada indígena, ¿no? Fue que se construyó. Y eso lo constatamos de forma muy bella en el mural de Diego Rivera que tenemos en el segundo piso, en la arcada, que curiosamente esa es la arcada principal. Es decir, ahora entramos por la puerta de atrás. Antes se entraba por el otro lado, por lo que ahora sería la parte de atrás que ya ni tiene salida, pero que esta construcción, es decir, el basamento prehispánico, estaba también sobre una pequeña elevación, un cerro, digamos, al borde de 2 barrancas. Pero esto fue cortado en la Revolución por el general Leiva, y se llama la calle Francisco Leiva, entonces hicieron esa calle y entonces ya no había forma de entrar.
y esta entrada, este es un lugar bellísimo del museo porque tienes esta arcada que estás en el segundo piso, pero el segundo piso te estoy hablando de triples alturas, ¿no? O sea, estás bastante alto y estás viendo y lo que ves es Tepoztlán hacia la izquierda y luego ves los volcanes. Entonces era una posición estratégica. Entonces lo que me dicen varios arqueólogos, y les confío, es que esto era por supuesto que era la casa de Cortés, pero también era digamos, una construcción militar. Y entonces por donde ahora entramos, antes había una muralla. Y donde está ahora la plaza del Pacheco, que es el monumento que tenemos ahí, esa era la plaza de armas, ¿no? Y era la parte trasera. Y entonces ahí tenía su guarnición Cortés. Pero también era la casa de su familia. Y entonces cuando Cortés se tiene que ir a pelear, ¿no? Porque lo están, digamos, en términos de ahora demandando, se queda su familia. Se queda su hijo Martín, el legítimo, después, y se queda su mujer, y después se quedan hijas e hijas de Martín, y tiene, digamos, 3 generaciones de la familia Cortés ahí, y se presupone que era la sede del Marquesado del Baguille. Entonces imagínate, ¿no? Para quienes nos están escuchando y viendo, imagínate de ahí de estar en el centro de Cuernavaca y imagínate una línea hasta Oaxaca, ¿no? El Marquesado del Valle de Oaxaca, ¿no? Entonces, nada más es inconcebible, ¿no? Las dimensiones. Y esa fue la sede. Entonces, este Palacio de Cortés está, como te digo, edificado con estas mismas piedras, pero también se vuelve un centro en el cual de ahí salen muchas cosas. Porque es la base del cambio, ¿no? Es la base de este encuentro. Y a partir de ahí, pues, hay muchas cosas que ahora tomamos por comunes, pero que salieron de ahí. Es que de todo lo que nos cuentas hay muchos temas del propio de Cortés, y para quienes no conozcan, la República Mexicana, Oaxaca, está a unos 200 kilómetros más o menos al sur todavía de Cuernavaca, entonces estamos hablando de una zona muy importante. Y ahorita que hablaste de Cortés y que en algún momento se queda su familia, podríamos ahondar en la historia de por qué se va y todo eso, pero ya será el motivo de otro programa. En algún momento. Sí me gustaría ver, más bien enfocarme en el edificio y ver qué pasó después de que ya no está la familia. Hace rato mencionabas que hubo varios usos. ¿Nos podrías describir o contar de alguno de estos? Claro, por supuesto, fue Real Cárcel durante la Nueva España. Toda el área, digamos, si entras como se entra ahora, toda el área que está del lado derecho y que rodea el patio central, todo eso fue la Real Cárcel. Y esto duró siglos. De hecho, tenemos una evidencia hermosa. Tenemos si tú ves los acabados que hemos encontrado, digo hemos a nombre de Lina, no soy yo para nada todo esto, sí, claro. Yo lo estoy hablando, pero detrás de mi palabra hay un ejército de personas muy diligentes, muy diligentes, muy dedicadas a que yo pueda estar aquí sentado aquí diciendo estas cosas, pero no soy yo, ¿no? Bueno, hemos encontrado diferentes etapas en los acabados del palacio, y el palacio nos habla a través de esas etapas de sus digamos, de sus acabados, ¿no? Entonces hay uno que es de los más antiguos que hemos encontrado, que pertenece a la Real Cárcel, y tú puedes ver ahí rayas negras, y dices, ¿por qué están esas rayas negras? Porque son las velas con las que se alumbraban los presos. Y después de repente en estas triples alturas que tienes ahí, ves que hay un guardapolvos arriba y dices, ¿por qué un guardapolvos? Y luego ves las entradas de unas viguerías. Es que había 2 pisos, pero el segundo era de madera, por eso ya no existe. Y entonces a partir de ahí tienes otras, y hemos encontrado grafitis de los presos. Tenemos un caballo, tenemos unas garzas, tenemos unas otras aves, tenemos una virgen muy parecida a la de Guadalupe, tenemos un paisaje. Y son grafitis hechos por los presos. ¿Con qué dibujaban y con qué escribían? Por eso son grafitis, con grafito, con carbón. De ahí viene la palabra grafiti, ¿no? Y la gente lo empezó rayoneando Roma. Y entonces los italianos le pusieron son grafitis porque estaban hechos con el grafito, ¿no? Ajá. Y entonces por eso son estos grafitis que ellos hacían pues con lo que quemabas, ¿no? Así te quedaba el carbón y con eso. Y debe haber por ahí en los archivos algunas historias de los presos o algo así. Todavía no tenemos, estamos en eso. Parte de esta reestructuración del museo es que todo lo pusimos en tela de juicio y estamos ahorita
investigando a profundidad, ¿no? Y entonces todo lo que vean ahora en el cedulario del museo es porque ya lo hemos, hasta donde Cotejado. lo podemos hacer, todo está cotejado, ¿no? ¿Y estos Disney grafitis todavía la gente los puede ver? Sí, claro. Sí, los tenemos museografiados. Ay, qué bueno. Por ejemplo, ¿no? Ajá. Eso digo, pero tenemos otros que hemos descubierto Ujú. que no se habían visto algunos en siglos. Entonces tenemos la decoración pictórica del tiempos del Porfiriato, que fue cuando empezó a ser sede del gobierno del Estado, hablando de ocupaciones, por 1880 y algo. Entonces Porfirio Díaz fue ahí a inaugurarlo como sede del gobierno del Estado. Y donde ahora está el mural de Diego Rivera, ahí tuvieron una comida, una cena, que era la fachada, todavía en la fachada principal. Justo después de eso es cuando la cierran, ¿no? Y entonces tenemos la obra pictórica de ese tiempo. Por ejemplo, en los 30, y esto es un poco conmovedor porque es después de que se acaba la revolución, pero la revolución en Morelos fue terrible, ¿no? O sea, de que no quedaba piedra sobre piedra en varios lugares, porque pues de ahí es la cuna del zapatismo, somos la cuna del zapatismo. Y pues de hecho por mandato queda 2 años la ciudad de Cuernavaca desierta. Desierta, o sea, de plano, sin habitantes, sin... Entonces imagínate que están regresando Ajá. la gente a Cuernavaca a habitar los espacios, y en la sala del Congreso, en 10 años, en los 30, tenemos 3 pinturas murales que se siguen. Entonces tenemos en la restauración se encuentran en esa sala los murales que están en las bóvedas de la sala del Congreso. Y decidimos mostrarlos a la gente, ¿no? Porque pues somos un museo de historia, ¿no? Ajá. Y antropología e historia, ¿no? Claro. Entonces habría que mostrarlos, y los estamos mostrando, y eso no lo había visto la gente pues desde los 30, ¿no? Porque en los mismos 30, al finalizar, ya con el mural de Diego hecho al lado, lo pintan de blanco, ¿no? Entonces estos murales tuvieron una vida de unos años, pero decidimos mostrarlos. Y entonces tenemos en algunas partes un pintor, la etapa de un pintor, y encima la del otro, ¿no? Sí, en esos años, ¿qué tanta información de esos años hay? Que hicieron hierbas, es Cuernavaca lo que estamos hablando, que quedó Sí. desierto, o algunas ciudades más, o Cuernavaca. solamente Cuernavaca. No sé si otras ciudades, lo sé de desierto de Cuernavaca. Ajá. No, pues no sé cuánto tiempo tengamos, pero hace poco hemos estado... Algo muy importante para el museo, para nosotros, es que este museo es para todos. En ese museo caben todos. Todas las expresiones, todas las personas, todos los sentidos. Y hemos recibido mucha gente. Dentro de ellas venía el nieto o bisnieto del militar que mandaron de avanzada para ver si ya podían entrar a Cuernavaca. Entonces entran con una guarnición, vienen en estos carritos que van sobre el ferrocarril, pero que vas tú impulsándolos físicamente. Llegan en uno de esos, un pequeño destacamento, un piquete, llegan, empiezan a entrar a Cuernavaca, y cuando entran a las construcciones del centro todavía encuentran los cadáveres. Entonces así, ¿no? Ajá, O sea, sí, deja tú las impresionante. plantitas. Ajá, sí, ¿no? Lo que me acabas de Bueno, decir, entonces revelado. es conmovedor verlos, porque estos murales son con motivos prehispánicos. Entonces, ¿qué sucede en México? Siempre que buscas como un asidero, una raíz, por supuesto que aparece en la parte prehispánica. Es impresionante lo que me estás contando. Pero justamente la idea es que nuestro público se interese por las muchas historias interesantes que hay en Claro. en este recinto. Y además nos decías que fue cárcel, pero ¿qué otros usos tuvo después? Te digo, fue sede del gobierno del Estado. Tenemos entendido que fue también una casa de artesanías, pero o sea, taller, ¿no? Ajá. Un taller que se utilizó por artesanías. Fue sede del gobierno también de la República, del primer gobierno de la República. Fue sede del gobierno del Estado, fue sede del gobierno municipal. Híjole, todo, ¿no? En verdad. Ahora, ¿qué tan grande es el palacio para quien no los ubiquen? Mira, nada más para que como un poquito, es del tamaño de un campo de fútbol. Sí, que son... O sea, tiene 100 metros Ajá. de portada, pues, de fachada, ¿no? Esto con adiciones. O sea, la parte de Cortés es pequeña, pero a lo largo, imagínate, 500 años y siendo tan importante, pues ha ido creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Y, por ejemplo, adiciones
reciente, y te estoy hablando que es de hace más de 100 años, pero en términos del palacio es reciente, es el torreón que tiene el reloj, ¿no? Que este torreón con el sismo, porque todo esto viene de que también el sismo del 17 pues le hizo fuertes daños, ¿no? Estuvo muy cerca del epicentro. Sí, claro, pero sí estuvo tremendo, pues, Sí. ¿no? Estuvimos cerrados 5 años, ¿no? En remoto. Y la gente dice, ¿por qué tanto? Pues es que nos levantaron una escuela con tabiques aquí. Lo primero, nada más el primer año fue investigación. Sí. Porque no puedes ni tocar nada, porque es tan... Es patrimonio por destino Es todo lo que hay valioso, ahí. histórico. Si mueves algo, mueves un pedazo Entró de un pequeño información. ejército de restauradoras a recorrer milimétricamente. Imagínate, son más de 2,000 metros cuadrados de superficie, más las paredes. O sea, es un mundo. Y ir milimétricamente viendo las etapas pictóricas. Y, por ejemplo, por eso tenemos estos murales, por eso tenemos lo de Porfiriano. Tenemos una parte del siglo XVI, tenemos varias del XVII, del XVIII, ¿no? Que se fueron descubriendo y que ahora es la voz del Palacio de Cortés que nos habla. Y después de eso, pues toda la parte arquitectónica, ingenieril, el mural de Diego Rivera dañado, y no puedes tener mural si no tienes muro, y entonces ¿cómo le hago para tener muro y muro restaurado y fuerte que dure otros 500 años sin tocar el mural y sin afectarlo más de lo muy afectado que ya está? ¿No? Al punto de que en el arco central que hay mural, ese arco se deshizo y hubo que hacer el estrapo, o sea, en compañía de todo esto del Cencropam, porque eso, como es de Diego Rivera, le pertenece la potestad al INVAL, ¿no? Al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y en específico al Cencropam. En compañía de ellos hace el estrapo de todo el mural que está en esta arcada, y después se vuelve a colocar, pero se coloca sobre una superficie para que si vuelve a dañarse ya no se dañe el mural, ¿no? Qué bueno que nos hablas de eso, porque todo este trabajo muy meticuloso es precisamente para que en algún momento la gente pueda entrar, pueda visitarlo, pueda ver los murales. Y quiero ya que nos platiques en esta probadita, en esta asomada al museo, ya de las salas del museo, de qué puede la gente encontrar, la que visite, de los murales también. Lo que tenemos ahorita son las salas que, digamos, pongámosle de biodiversidad. Y ahora estamos entrando por ahí. ¿Y por qué en un museo de Lina hay una parte de biodiversidad? Porque la biodiversidad, de ella emana la diversidad cultural. De donde nos estén viendo y escuchando, si se levantan a las 5 de la mañana, digamos, en Morelia, y yo me levanto a las 5 de la mañana en Cuernavaca, vamos a desayunar diferente, de acuerdo a lo que hay. Vamos a vestirnos diferente, y aunque hablemos probablemente español o no, tendremos una forma de hablar ese español, tendremos una forma de conducirnos. ¿Por qué? Porque esa biodiversidad, de ella emanó una cultura. Entonces, la diversidad cultural está cercanamente emparentada a la biodiversidad. Y justo el no atender esto, por ejemplo, nos trajo la pandemia. Entonces estamos como demostrando esto, ¿no? En lo primero, y después entramos al territorio morelense, porque es la ciudad de la eterna primavera Cuernavaca, ¿no? Por el glacis, y eso ya se los dejo así, ¿no? Ahí les explicamos por qué es la ciudad de la eterna primavera. La comida, el clima, es lo que forma el temperamento, el carácter. Exacto, de la gente, de esta entrada se decanta en productos bioculturales. Y estos productos bioculturales ya hablan del uso que le está dando una cultura a diferentes cosas, a una planta, lo que quieras, ¿no? Entonces eso es lo primero. Después tenemos 2 salas de arqueología, primeros pobladores, y una de olmecas. Y entonces van a decir, ¿cómo olmecas en Morelos? Pues sí, tenemos una fuerte influencia de la cultura olmeca en Morelos. De hecho, tenemos todavía el Monumento 9, el famoso portal al inframundo, el monstruo de la tierra. Lo tenemos ahorita ahí en la entrada del edificio. Es la pieza arqueológica más importante recuperada en la historia por el gobierno mexicano, por sus dimensiones y por su importancia. Y ahí la tenemos expuesta al público, al grado de que el propio INAH, a través de una convocatoria, consigue recursos del gobierno de Suiza para llevar a cabo su restauración. Y entonces, como tenemos este importantísimo monumento, lo que hacemos es un dispositivo museográfico para que la gente pueda ver cómo se interviene en la pieza. Y entonces todos nuestros visitantes pueden ir y ver in situ y en el momento cómo se está restaurando el portal al inframundo.
Y eso pues también está lleno de cosas así, la verdad, el museo, de cosas nuevas, de cosas propositivas, de nuevas experiencias para nuestros visitantes. Y arriba tenemos en la sala del Congreso la sala de exposiciones temporales, con una exposición increíble sobre una colección privada que recupera el INA, que es la colección Leof Binot, y es el cuerpo humano en todo lo que ahora es la República Mexicana en tiempos mesoamericanos. Tenemos piezas desde Teotihuacán, tenemos piezas aztecas, tenemos piezas del Golfo, tenemos piezas de Occidente, tenemos piezas mayas y piezas de casas grandes. En esa salita, bueno, ni tan salita, pero en esa sala, pues van a poderse dar una vuelta por todas las culturas y cómo representaban el cuerpo humano. Y después, que la cereza del pastel, pues está este mural de Diego Rivera, Historia de Morelos, Conquista y Revolución, ya plenamente restaurado y que, pues, la verdad, muchas publicaciones lo mencionan como el más importante mural de Diego Rivera. Y lo tenemos ahí. Sí, aquí mira, el tiempo va corriendo, se nos ha ido de volada. Cada una de estas cuestiones que nos mencionas es un tema para muchos programas, para muchos minutos. Yo lo que entendí, no sé si te entendí bien, de esta pieza está temporalmente solo. Mira, ahorita estamos, el compromiso del instituto. Hablamos del portal. Del portal del inframundo. El compromiso del instituto es que esta pieza regrese a su lugar de origen, que es Chalcatzingo, la zona arqueológica de Chalcatzingo, en Morelos. Pero ahorita la estamos restaurando. Eso por un lado. Y por el otro, también se tiene que llevar a cabo la adecuación de un espacio para una pieza de esas dimensiones. O sea, mide la pura pieza más su base 1,80 por 1,50. Entonces se dice fácil, pero que una pieza de esas dimensiones quepa por alguna puerta, pues casi les reto a todo el auditorio a que no pasa por ninguna de las puertas de su casa, pues, ni por el garage, pues, ¿no? Además, las restauraciones son minuciosas, llevan mucho tiempo. Sí, hay un detallito que me parece simbólico y muy hermoso. En la zona arqueológica de Chalcatzingo, la arqueóloga Carolina Mesa, que es la directora, le consiguió a los restauradores de aquí de nuestro instituto un bote con piedra molida del cerro de Chalcatzingo, con el que está hecho el monumento, para que todas las restituciones lleven en su polvo, en su esencia, el propio cerro de Chalcatzingo. No, qué cosa tan... Las metáforas de lo que nos estás hablando en este programa. Rápidamente, para no dejar las actividades de los 50 años, es una fiesta, es cierto, es una que celebración. Cumplimos 50 años. Sí, y es algo que la verdad la gente tiene que ver y conocer. No sé si hay alguna actividad especial que nos quieras invitar o... Claro, mira, bueno, hemos tenido... Lo que estamos haciendo también es recuperar memoria. Esto es importante para el museo, recuperamos relato. Entonces estamos recuperando y de manera fuerte el relato del monumento 9, pero estamos recuperando también el relato del Palacio de Cortés y del propio museo. Entonces invité a pasadas directoras y director del museo el día del aniversario a que contaran cómo era el museo y qué fue el museo en cada uno en su tiempo. Y todos los que estábamos ahí en esa mesa reunimos más de la mitad de esos 50 aniversario, ¿no? Vamos a publicar con relatos de ellos más otras personas, entre ellos Jorge Angulo y algunas arqueólogas y arqueólogos que estuvieron en el inicio, un tlacuache, no sé si sepan, pero pues, nosotros tenemos en Morelos, en el centro INA, una publicación de divulgación que se llama El Tlacuache, y vamos a tener un tlacuache sobre eso. Y eso en cuanto salga, pues les informo, y ustedes pues, en otro programa podrán decir, oye, ya pueden descargar. El Tlacuache están descargables. Sí, es descargables, todas están descargables. Y estamos hablando de un buen número, o sea, si las imprimiéramos no caben en un diablito, ¿no? Así. Bueno, y todo eso está gratuito para la gente. Pero vamos a tener también un INAFest. Y este INAFest, que también de nuevo, el primer INAFest fue con nosotros en este museo del que estoy hablando, es este año del 3, 4 y 5 de julio. Entonces invitar a la gente 3, 4 y 5. Generalmente en el INAFest tenemos abierto el museo de manera gratuita. Entonces aprovechen, se van a ahorrar sus 90 varitos que cuesta la entrada. Y van a ver todo esto que les estoy platicando. Y aparte muchas otras actividades que vienen en el INAFest, que no me dan para hablar en este 30 segundos que me quedan. Calma, vamos. Pero vamos a tener muchísimas actividades. Y muy buenas. Y después de este INAFest, en el que celebramos el 50 aniversario del Centro INA Morelos y el 50 aniversario de este Museo Regional de los Pueblos de Morelos, y que llamamos 50 años del INA en Morelos, después de esto vamos a tener también, estamos conformando una exposición de arte contemporáneo
que va a estar, y esto es lo que es especial, no va a estar en la sala de temporales. Estas piezas de arte contemporáneo van a estar en las salas permanentes, codo con nuestras piezas históricas, antropológicas, paleontológicas y arqueológicas. Y es en un diálogo, porque también si lo podemos pensar así. Todas estas piezas que tenemos en el museo son arte popular. Claro, ahora son piezas arqueológicas, pero son arte popular. Es decir, son arte, ¿no? En ese tiempo no había arte. El arte popular era el arte. Entonces, estas piezas de arte antiguo que tenemos en el museo van a dialogar con piezas contemporáneas de autores o morelenses o allegados a Morelos, pero pues tenemos, por ejemplo, la talla de Germán Venegas, de Cisco, de Gerardo Montiel Clint, o sea, tenemos Magali Lara, o sea, tenemos ahí varios de los más reconocidos artistas que tenemos en el país en la actualidad, con sus piezas dialogando con el museo, con el edificio, con el portal El Inframundo, con las piezas que tenemos en las salas que acabo de describir. Pero si me invitan les platico, porque de verdad esto va a ser un evento, porque en nuestro instituto sí tenemos exposiciones de arte, digo, en el Museo Nacional acaba de haber una, pero en la sala de temporales, ¿no? Ajá, sí, claro. Tenemos ahí al lado. Ahorita van a estar aquí. Y es eso, ¿no? O sea, cómo empezamos los festejos de este 50 aniversario con un concierto de la música en tiempo de Cortés. Es decir, era en ese momento. Ajá. Bellísimo, bellísimo. Y vamos a cerrar las celebraciones en septiembre con el arte contemporáneo dialogando con las piezas que han descubierto nuestros investigadores. Es decir, porque es metafóricamente este recorrido que hemos hecho, porque este museo de verdad es de todos y es para todos. Y para eso existe el Museo Regional de los Pueblos de Morelos. Sí, rápidamente una anécdota. Cuando estuve por allá, hablé con un custodio que hablaba náhuatl, muy orgulloso. Te voy a poner en altavoz, voy a hablar con mi familia y hablando en náhuatl de la región, y ese orgullo, pero tiene mucho que ver con que él está en contacto con las piezas, con el museo. Claro. Y tenemos piezas de donde él es. Ajá. En esta parte de biodiversidad tenemos una pieza de Contepec que nos donó de su colección Gobi Stromberg, una pieza de barro fabulosa, un guajolote, que si me das medio segundo te platico, porque resulta, y lo demostramos ahí, el guajolote, ¿no? Sabemos que es de acá, ¿no? El totol. Pero una vez que llegan, en específico los españoles, que venían no nada más españoles, pero bueno, uh-huh, en su mayoría españoles, que bueno, ni había España, pero pues ya, uh-huh, y se llevan el totol allá, ¿no? Y entonces el pavo llega a Europa. Y entonces se distribuye en Europa y de Inglaterra sale hacia América del Norte. Y es por eso que se come pavo en Thanksgiving. Ajá, y por eso el turkey no tiene que ver con... Por eso se come, o sea, porque tú no entiendes, ¿por qué comen pavo? Pues porque lo llevaron los puritanos, los ingleses, y por eso era el Thanksgiving. ¿Me explicó? Y imagínate el pavo, ¿no? El humilde pavo. ¿Y por qué tenemos esto del pavo en el museo? Porque en Morelos tenemos de los vestigios más antiguos donde se muestran como ofrendas pavos, totoles. Y de hecho la arqueóloga Silvia Garza Tarazona proponía que Xochicalco en realidad era el lugar de las trampas para cazar pavos. No, porque hay un glifo en donde está una trampa para pavos. Y ella tiene una trampa para pavos, ¿no? Que encuentra y es la asociación que hace. No, esto lo dice y no lo ha publicado. Yo lo estoy aquí de chismoso. Me van a regañar llegando a Morelos. Pero es así, ¿no? O sea, tenemos vestigios muy antiguos de pavo, ¿no? En Morelos. Y tenemos otras cosas pero ya los voy a dejar picados para que vayan. Sí, exacto, la idea es que se quede la gente picada. Entonces haz la invitación, cuánto cuesta normalmente, para quienes pueden entrar gratuitamente, cómo llegar, a lo mejor de la Ciudad de México un poco. Bueno, pueden llegar por transporte de autobús sin problemas. En la Terminal del Sur hay varias compañías que te llevan a la ciudad de Cuernavaca y que te llevan al centro, a unas cuadras, ¿no? Puedes tomar tu automóvil y circular por la Federal o por la autopista hacia Cuernavaca y en una hora estás en el centro y ya estás con nosotros, ¿no? Y estamos ahí para recibirles de martes a domingo
de 9 de la mañana a 6 de la tarde, aunque realmente no lleguen a las 6 porque esa hora ya estamos cerrando. La última entrada es a las 5 de la tarde, aunque cerramos ya, pues, pero es para que la gente pueda hacer el recorrido y luego salir a las 6, ¿no? De martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 o 6 de la tarde, y no cobramos la entrada ni a menores de 12 años, ni a todo tipo de estudiante con credencial, de maestro con credencial, y a personas de los pueblos indígenas de Morelos, que lleven su IFE y que digan, pues yo soy de Cointepec, de Guayapan, de donde quieran, tienen la entrada gratuita en nuestro museo. Redes sociales. Tenemos una página en el Facebook que se llama así, Museo Regional de los Pueblos de Morelos, y acabamos de empezar nuestro Instagram. Síganos porque así de verdad hacemos muchísimas cosas. O sea, tenemos media hora, pero si fueran 3 horas no paro de platicarles de las cosas que hacemos. Ahí se pueden enterar de forma muy fácil, ¿no? De cualquier cosa. Oye, pues no queda más que agradecerte. La verdad es que la media hora se nos pasó de volada. Obviamente es gracias a nuestro invitado, el maestro Rodolfo Candelas, a quien agradezco que haya tomado el tiempo para venir desde Morelos hasta la cabina de Radio INA. Al contrario, gracias a ustedes, en verdad, gracias a todo el equipo que está aquí. Son, la verdad, héroes de Lina. Yo lo veo así y me siento muy orgulloso de haber, y cuando me invitaron dije, pues yo voy. Entonces ya estoy aquí. Y también un saludo a nuestros radioescuchas y teleescuchas youtuberos, ¿no? Saludos, los esperamos allá en Cuernavaca. Pues muchas gracias. Así, a nombre de Radio INA, Evanibaldo Morales, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación, lo reitero, del maestro Rodolfo Candelas, director del Museo Regional de los Pueblos de Morelos. Casa de Cortés. Palacio de Cortés, perdón. Sí, adelante. Y le sugerimos, bueno, gracias a los escuchas por su atención, le sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas, YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. En la realización, Evanibaldo Morales. Edición y grabación, Rubén Martínez. Apoyo, Paula Bedoy, Marta Hernández y Jerónimo Cuevas. Los esperamos en una próxima ocasión. Gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.